compañeras. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Bueno, yo puedo comenzar, Andrés. Dale, Jesús. ¿Listo? Recuerda, Bueno, una pregunta a cada uno y si alcanza el tiempo, pues entonces rotamos nuevamente. ok, perfecto. La diapositiva número 6, por favor, Karina. Bueno, aquí tenemos las dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos. Mi primer comentario va relacionado principalmente a el de apropiación de conceptos. No lo explicaron, sé que no lo explicaron, sé que debe estar explícito en el documento, pero sí me gustaría que por favor nos explicara un poquito acerca de cómo apropiación de conceptos puede estar relacionado con esta, además que es muy general, lo veo muy general, no lo veo como que delimitado como para que se pueda entender de manera inmediata, pero sí me gustaría principalmente que nos explicaran un poquito de cómo esta dificultad eh, está, está clasificada en estas dificultades asociadas a la complejidad de objetos matemáticos. Vale, Jesús. Muchas gracias. Valeria o Daniela. Bueno, yo, porfa, Cari, puedes ir a la diapositiva, baja un poquito más. Creo que es en la 9. Listo. Es que a mí me gustaría, o sea, yo entiendo que uno sabe que el estudiante plantea inadecuadamente la proporción cuando uno ve que no planteó la que correspondía con el problema. Pero también siento que la manera en cómo está descrito el error es un poco general y podría ser consecuencia de otros errores. Entonces, no digo que esto no sea un error asociado a la dificultad de aplicación de propiedades y modelos, sino que considero que con motivo de que el estudiante planteó inadecuadamente la proporción, podrían haber otros errores relacionados con esta dificultad. Entonces, me gustaría saber si ustedes de pronto tuvieron en cuenta esto o simplemente dieron el ejemplo de un error relacionado y no todos los implicados en el planteamiento inadecuado de la proporción para el desarrollo de la regla de 3. Como más o menos eso. Vale, ok. Listo, Valeria. Daniela, ¿tienes algún comentario, pregunta? No, Andrés, por el momento no. Ok. Jesús, Em, ¿quieres? sí, tengo Sí, otra. sigue. También a la diapositiva número 6. Bueno, bueno, no, devuélvete a la 8 un momentico, porfa. Bueno, en la 8 tenemos la aplicación de propiedades, aplicación de propiedades y modelos. Bueno, esta por lo que nosotros hablamos durante las reuniones que tuvimos en el grupo, pues consideramos que aplicación de propiedades hace parte del tema del pensamiento matemático. Pero en la diapositiva 6, la primera pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre aquella interpretar las características de la proporcionalidad y además esta interpretación de las características de la proporcionalidad no estaría más relacionado con la lógica de las matemáticas por ser interpretación? Correcto eso. Y por último, ya para cerrar enseguida rapidito, creo que tuvieron un error en el objetivo 3, solamente como el verbo, que el último no lo pusieron en infinitivo, creo. Listo. Ok, Jesús. Valeria, ¿tienes algún otro comentario? Sí, en relación con Cari, otra vez la diapositiva 6. Con la dificultad de interpretar las características de la proporcionalidad directa, me gustaría conocer cuáles son esos errores asociados a esta dificultad. O sea, cómo ustedes pueden observar que el estudiante interpreta inadecuadamente las características de la proporcionalidad. O sea, es más como una pregunta por curiosidad, como por conocer unos errores asociados a esta dificultad. Y no sé, ya, esa era la cosa. Ok. Andrés, ¿Alguna otra disculpa, y pregunta? lo del objetivo 3 es como cuando le dan clic, no sé, que se corrige y sale el nuevo, porque ahorita Karina mostró y se ve que está en Sí, en sí infinitivo, quedó, sí, pero no sé Jesús cómo. quedó en infinitivo. Sí nos faltó ahí fue error de digitación. Ok, Cuando tú le pones la presentación, la animación, el- sí quedó. ok, dale, listo, Ok. sí, solamente era eso. ¿Algo más, grupo 1? ¿No? Listo.
Ok, entonces ahora la oportunidad para que el grupo 2 haga sus preguntas al grupo 1, sus comentarios. ¿Quién quiere empezar? Si quieres empiezo yo, Andrés. Vale, sí. Tengo, bueno, la primera pregunta es, tengo entendido que la unidad didáctica la van a llevar en grado sexto, ¿sí? No sé, digamos que en los diferentes colegios que he trabajado en grado sexto, trabajamos con números naturales, ¿sí? Ustedes hablan de un inverso aditivo, pero el inverso aditivo en los números naturales no está definido, ¿sí? Trabajamos cuando tenemos los enteros. Me gustaría saber cómo van a decirles a los chicos ese, o cómo van a tratar ese inverso aditivo, ¿sí? Esa sería mi pregunta. Gracias, Angélica. Natalia o Juliana. No, yo realmente no tengo preguntas, si te soy Ok, sincera. Natalia. Juliana. Yo tengo una, está asociado con espérame, capacidades, por favor, baja, si es tan amable, Karina. En la 8 creo que era la 8 o la 9 espérame. No, la 9 qué pena. Listo, ahí. En la capacidad 9 hablan de simplificar productos. Yo esta pregunta se las hice en mis comentarios individuales porque la verdad no identifico qué es el simplificar productos. O sea, a mí me hablan de simplificar, yo pienso en fracciones. Entonces me gustaría que me explicaran a qué hace referencia porque pues Daniela nos comenta que la quitaron, esa capacidad la quitaron debido a que se encuentra implícita en el realizar multiplicaciones. Pero entonces o sea, quisiera que me explicaran qué es eso de simplificar productos. Ok, Angélica, ¿tienes otra pregunta? Sí, es que en la presentación no se veían los numeritos, las numeradas, creo que es la 4, Karina, porfa. Sí, la 4. En relación a las dificultades asociadas a los procesos propios del pensamiento matemático, no sé a qué se refieren con comprensión, tanto del valor posicional como de las llevadas. Sí entiendo los errores que asociaron, por el ejemplo, pero no, como que no es claro para mí esa palabra comprensión. No sé si de pronto es más no sé, asociado como al uso o no sé, no encuentro como la palabra. No sé, de pronto no la estoy entendiendo muy bien, si nos pueden explicar un poco más por qué esa palabra de comprensión, tanto del valor posicional. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas? De mi parte, no. Sí, yo tengo una última. Dale. ¿Por qué de pronto no vieron la necesidad de hacer cambios en las expectativas de tipo afectivo? Ok. Listo. Angélica, muchas gracias, grupo 2. Listo, chicos, entonces son las 8:38. Les vamos a entonces 10 minutos para que se reúnan y discutan los comentarios de sus compañeros y luego volvemos otra vez a reunirnos para escuchar sus respuestas. Entonces, Karina les va a hacer la distribución por grupos y nos vemos nuevamente en 10 minutos, ¿vale? Listo. Y interviene. Hola. Listo. Hola. Listo. ¿Listo? ¿Estamos todos?
Listo, perfecto. Entonces, grupo 2 tiene la palabra de los comentarios, la reacción de los comentarios de sus compañeros. ¿Quién quiere empezar a responder del grupo 2? Bueno, yo respondo. Dale. En la primera pregunta de Jesús, de apropiación de conceptos que cómo se relacionaba, creo que es de las 6, Karina, por favor, ¿me parece? Sí. Bueno, en relación a la apropiación de conceptos, esta digamos que está más relacionada a que los estudiantes, ellos, por ejemplo, confunden muchas veces razón, proporción con lo que tiene que ver con fracción, ¿sí? Entonces, esta dificultad la asociamos especialmente a esos errores en los que pueden incurrir los estudiantes, ¿sí? Decía algo ahorita Juli sobre la apropiación, Juli, dijiste algo bonito, pero no lo recuerdo. Ah, sí, por lo menos cuando les estaba explicando en la diapositiva, si quieres, por favor, la 9. La 9. Ay, no, qué pena, la 7. Qué pena, la 7. Acá, entonces, por lo menos el problema se trata o habla de los repartos proporcionales. Entonces, si el estudiante no tiene claro el concepto de reparto proporcional, vemos que puede incurrir en errores, como por ejemplo acá está ya yéndose hacia la parte de fracciones semejantes, que es un concepto que no estamos trabajando en la proporcionalidad directa. Entonces, por eso es importante que él tenga entendido a qué hace referencia a aquellos conceptos como razón, proporción, reparto proporcional, ¿sí? Y demás para el desarrollo de pues, la situación del Así problema. es. No sé si me escuchan bien, Sí, pero ahí te pues escuchamos, Nata. igual Valeria decía que le pareció un error muy general en la diapositiva número 9. Pues claramente tiene más errores. Cuando vean el documento, pues van a encontrar los demás errores que encontramos precisamente. Juliana necesitó, pues trató de la dificultad número 5 mostrar el error como más adecuado según lo que se puede observar con las capacidades asociadas, pero claramente tiene más errores este ejercicio y pues también está asociado a otras dificultades, no solo está asociado a una dificultad ese ejercicio, precisamente se escogió ese ejercicio cuando vean el documento, se van a dar cuenta que tenemos diferentes maneras en que se planteó o que plantearon ese o solucionaron ese ejercicio y todas respondían a diferentes dificultades y todas respondían a diferentes errores, por lo cual nos pareció apropiado utilizarlo. Pues por cuestión de tiempo, pues ella precisamente solo escogió como ese error, a pesar de que, digamos, claramente hay más errores ahí implícitamente, como la parte de proporción, perdón, de porcentajes, como pues del uso inadecuado, pues por ejemplo, de operaciones o demás. Entonces, pues eso respecto a la pregunta el comentario de Valeria respecto a que era el error muy general. No sé cuál es la otra. La otra, dale, Natalia, no te preocupes. Karina, me regalas, creo que la 4, si no estoy mal. No, la 6, disculpa. La 6, que porque de pronto la interpretación de las características de la proporcionalidad directa estaba asociada con las dificultades de la complejidad de los objetos matemáticos, ¿sí? Y creo que esta pregunta la hizo Jesús, creo que va más al comentario que escribiste y que decía algo así como que no veías la necesidad de que un estudiante identifique cuándo es proporcionalidad directa, ¿sí? O no entendías por qué algo así decía el comentario, pero para nosotros sí es importante de todas maneras. ¿Por qué? Porque a partir del problema, pues el chico ya sabe qué va a hacer, ¿sí? O sea, de que no me vaya a utilizar, por ejemplo, una regla de 3 inversa o una regla de 3 compuesta, o que me utilice otros procedimientos
para poder solucionar su problema, ¿sí? Entonces, inicialmente esa interpretación, pues nosotros en el documento, y creo que Juli también lo dijo, hacemos referencia a cómo el estudiante aborda la situación problema, pues teniendo en cuenta toda la información proporcionada, y ya a partir de eso, sí va a escoger unos procedimientos o unas estrategias que le van a permitir pues solucionar su problema. Ahí yo puedo interrumpir un momento. No, es que no es que yo no considerara importante la interpretación de las características, no me como, no, o sea, sí, a mí me parece importante, o sea, siento que es fundamental, porque si no el estudiante cómo va a saber cuando un problema es de proporcionalidad directa. Lo que yo preguntaba era algún ejemplo que dé cuenta de esta dificultad, o sea, que manifieste que el estudiante tiene dificultades para interpretar las características de la proporcionalidad directa. Yo creo que esta Que pregunta no, la que hice no, fui yo. no, que no, ah, Yo creo que esa pregunta la hice fui yo, Valeria. La de interpretar las características y Esta, sí. aplicación Pero de las Valeria también propiedades fue dijo Sí, Jesús. esta. que ella ah, quería saber cómo se pueden observar los errores de De la esta. Ok, interpretación. De esa ajá, ajá. interpretación. ah, como yo también escuché el nombre mío, yo por eso yo dije, no, yo no, yo sí No, la no, considero no, Angélica está importante. respondiendo porque Jesús precisamente sus comentarios individuales hizo algo referente, o sea, escribió algo referente a eso. Entonces, Ah, por ok. eso es lo que le está respondiendo Angélica. Ya referente a lo que tú estás diciendo, pues claramente hay unos errores en los cuales se puede observar, sino que es que acá no puedo salir de esta vista, dame un segundito, donde se puede Eh, observar esa interpretación. No sé si exacto. terminas tu idea y Sí, digamos que ya. de ahí, por ejemplo, hay un error en la interpretación de características. Y es que el chico, por ejemplo, asocie todas las gráficas de una función lineal, ¿sí? Digamos de la forma, eso sería ax más b, ¿cierto? Que asocie que eso es proporcionalidad directa. Ese Sí, sería un o por error, por ejemplo, ejemplo. otro error es que pueda confundir el antecedente con el consecuente o que plantea inadecuadamente la razón para determinar la constante de proporcionalidad, como vimos precisamente en uno de los ejemplos que puso Juliana. Otro puede ser, acá estoy leyendo precisamente, sé que van a tener después tiempo para ver esto con más detenimiento, es que establece la relación de proporcionalidad directa solo cuando los consecuentes, por ejemplo, son iguales o cuando los antecedentes son iguales, llevándose más hacia la parte, volvemos, de fracciones equivalentes. A que asocien las gráficas de proporcionalidad directa cuando no pasan por el origen, simplemente porque ven rectas, entonces eso hace parte de las características de la proporcionalidad, que si un estudiante no las tiene en cuenta, pues obviamente va a incurrir en diferentes errores. A eso es lo que nos referimos especialmente con la parte de interpretación de las características de la proporcionalidad directa, pues en la situación. No sé si Ah, ya, bueno. si faltó algo por responder. No, yo creo que está todo respondido, pero volviendo al tema que me comentaba Angélica en mis comentarios, sí es bastante claro ya esta parte, simplemente lo que yo quería con ellos era que veamos o que ustedes vieran la posibilidad de que un estudiante pueda resolver un problema sin necesidad de interpretar si va a ser proporcionalidad directa o inversa. Es decir, los estudiantes pueden tener la libertad de decir, bueno, este problema es proporcionalidad directa, pero yo puedo hacer la proporcionalidad inversa, teniendo en cuenta cómo yo manejo, cómo puedo cambiar las cosas acá. O sea, desde mi perspectiva, como no Sí, claro. cerrarle simplemente el espacio al estudiante a que sea Claro, proporcionalidad directa. y no solo con eso, Jesús, también nos pasó que solucionando las tareas prototípicas o además, por ejemplo, la solucionaron sin necesidad, por ejemplo, la proporcionalidad. Entonces, la solucionaron, digamos, a partir de la Eso, lógica, entonces, digámoslo, ese entre también es comillas. un, disculpa, Entonces, Natalia, y eso también es como un abrebocas para el comentario de nosotros, porque en la parte que nos dijeron acerca del inverso aditivo, nos pasa igual, es decir, muchas veces el estudiante, o en la mayoría de los casos de que yo he vivido enseñando estas ecuaciones en sexto grado, sucede que el estudiante lo resuelve por el inverso aditivo sin saber qué es el inverso aditivo. Tal cual como lo dice Angélica, en sexto grado no damos simplemente los números naturales, ya al final es que vamos viendo los números enteros. Y pues sí, precisamente nosotros hablamos mucho acerca de este tema, acerca de cómo nosotros pretendemos abordar el tema del inverso aditivo acá.
el libro que nosotros tenemos como base en la institución nos brinda a nosotros la oportunidad de utilizar términos que ellos ya conocen, es decir, como la operación aditiva contraria al número que se quiere eliminar en la ecuación aditiva. Entonces, de esta forma, pretendemos nosotros abordar esta problemática sabiendo que los estudiantes pueden manejar, manejar como la temática, pero sin conocer el concepto que es inverso aditivo. Cabe resaltar que... Jesús, perdóname, a ver si ¿Sí? grupo 2 quería agregar algo más antes de darle la palabra. No, pues de mi parte no, creo que era un poco hacer claridad porque Valeria y Jesús se refirieron como a la misma dificultad. Valeria desde una perspectiva diferente a la de Jesús y pues dejarle claro a Valeria que sí, obviamente hay unas interpretaciones o hay unos errores en que puede ser visible esa interpretación, como te lo sugerí ahorita. Y a la de Jesús, pues que a partir de sus comentarios individuales, pues precisamente también se le responde a lo que él decía que no entendía la parte de la parte de interpretación y de apropiación. Entonces, que era lo que le estaba respondiendo Angélica. Pero... Ok, perfecto, listo. Ahora sí, grupo 1, si quieres puedes continuar, Jesús. Bueno, sí, pues no, de manera general eso, pretendemos abordarlo de esta forma, sin darle al estudiante el concepto oficial de inverso aditivo, teniendo en cuenta que esto entraría en números enteros, pero sí haciéndole saber de otra forma que está resolviendo eso, es decir, que el estudiante lo resuelva con el inverso aditivo sin saber qué es el inverso aditivo, como nos ofrece el libro y como nosotros lo hemos venido trabajando este tiempo. Y por último, también, esta es una pregunta también para Andrés o para el profesor, que no sabemos si lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer está correcto. Es decir, si es necesario en la unidad didáctica abordar este tema con el nombre oficial de inverso aditivo, o si lo que estamos haciendo está correcto, o si está bien, si está mal. Entonces, esta también es una duda que nosotros teníamos y que, bueno, se la pasamos a Andrés. Ajá, ya Carlos. O sea, si podemos hablar en términos o sea, de los objetos matemáticos, o sea, por su nombre, sin necesidad de abordarlos así en la unidad didáctica. O sea, o si tienen que ser coherentes como la terminología usada en la unidad didáctica con lo que se le va a enseñar a los estudiantes. O sea, si la terminología debe ser como igual, por decirlo De así. acuerdo. Dejémosle la pregunta a Andrés, estoy de acuerdo. Listo, Ah. ok. Listo. Sigan con las y ya tomamos notantes acá. Bueno, entonces en relación con la comprensión de las llevadas y el valor posicional, bueno, sí, la palabra comprensión es algo complejo, yo entiendo, pero de pronto a lo que nos referimos es a que el estudiante sea capaz de utilizar la noción de las llevadas y del valor posicional para resolver las sumas en columnas. Es decir, que si el estudiante no se olvidó, que yo sé que eso así no se debe decir un error, pero que si el estudiante realizó mal el procedimiento para realizar las llevadas y el valor posicional es porque no sabe cómo utilizar este concepto o no entiende la necesidad de hacerlo en el sentido, por ejemplo, cuando sumamos números de diferente orden, más que todo. Y realiza errores, por ejemplo, cuando tú necesitas restar en una columna, no sé, 3 menos 7 o 3 menos 4, de pronto el estudiante no comprende que le tienen que prestar o no, mejor dicho, no, bueno, yo me entiendo. O sea, no es capaz de utilizarla, sí, porque si me pongo a explicar, yo aquí me lo estoy imaginando, pero no sé si sea capaz de decirlo. O sea, no es capaz de utilizar la noción de la llevada o el valor posicional para resolver la suma. Más que todo, de pronto podríamos cambiar la palabra comprensión para que no sea tan general, pero pues sí es algo que vamos a... Y lo de las expectativas afectivas, no lo modificamos, no vimos la necesidad de hacerlo. Nosotros nos quedó sonando mucho su comentario sobre cómo medir el interés de los estudiantes, lo vimos en los comentarios individuales, pero al ver ejemplos de otras unidades didácticas y el de revisar otra vez nuevamente la teoría, puede que sea algo complejo, ya no sé, imagino que en otro módulo nos explicarán o en otra teoría nos explicarán cómo se mide el interés del estudiante, pero pudimos concluir que el planteamiento o la forma en cómo estaban redactadas las expectativas afectivas no era incorrecto, entonces como que estaba bien y no vimos la necesidad de cambiarlo. Y de hecho fue un comentario que nos hicieron en la evaluación de la actividad y como que con eso lo confirmamos. Pero pues no sé, siempre estamos abiertos
posibilidades. No sé qué más nos hace falta, Dani, Jesús. En relación con el comentario o la pregunta que nos hizo Juliana sobre la simplificación de los productos, nosotros vimos sus comentarios individuales y pues los tuvimos en cuenta, pues no era simplificar, sino resolver productos, pero pues igual como ya lo mencioné en la presentación, omitimos esa capacidad pues porque estaba implícita en el conocimiento previo de la multiplicación de números naturales. Ujú. Yo Eso creo es que todo. ya. ¿Ya? ¿Eso es todo, chicos? ¿Ya? ¿Se abordaron todas las cuestiones? Listo, perfecto. Vale, entonces, tengo las 9:08, entonces vamos a Perdón, hacer... perdóname Andrés, te interrumpo, Sí, discúlpame. Carlos. Natalia tiene la mano arriba, ¿quieres decir algo? Ay, perdóname, Natalia, no he visto tu mano. Sí, Dale. quería preguntarle a Jesús cuál es el libro guía que utilizan en el colegio, pues dado que a nosotros nos toca hacer comentarios individuales y pues podemos de cierta manera también observar cómo puede ser el planteamiento metodológico que ustedes dan en el colegio. El libro se llama Aprender a aprender, sexto de Norma. Aprender a aprender, Yes. texto de Norma, listo. Ya era más eso y pues igual, era lo de los comentarios individuales, pero ya Valeria lo resolvió. Ok, perfecto. Listo. Entonces, 9:08, vamos a tomar 15 minuticos. Entonces, a las 23 nos vemos nuevamente para ¿Listo? la intervención del formador y mis comentarios de coordinación. Listo, chicos. Por el minuto de más. No hay lío. Bueno. Listo, Carlos. Entonces, son todos tuyos. Vale. Bueno, entonces comienzo con mis comentarios y el primero de ellos voy a contarles un poco un comentario que ya le hice a Andrés mientras ustedes estaban discutiendo las respuestas a sus preguntas. Y ese comentario tiene que ver con la interpretación perdón, que nosotros hacemos de lo intenso que es el trabajo que ustedes realizaron durante estas semanas. Y esa interpretación la hacemos pues con las presentaciones que ustedes nos comparten. Y le decía a Andrés, en un papel de espectador diferente, digamos, ajeno a conocer de qué se trata la actividad, pues la información que ustedes nos compartieron hoy es una información tremenda, o sea, es de una intensidad y se nota el trabajo de ubicar dificultades, ubicar errores, o sea, esto que un colega de ustedes lo escuche va a decir, uy, esta gente está haciendo un trabajo impresionante, y es cierto, porque no es fácil pensar en todas las cosas que ustedes presentaron hoy, y sabemos que eso lleva tiempo. Y si a mí me dijeran, denme 2 ejemplos de dificultades y errores de estos 2 temas, pues no lo voy a poder hacer de manera inmediata, o sea, tengo que pensarlo y seguramente me va a costar un poco llegar a algo parecido a lo que ustedes llegaron. Entonces, a lo que voy con esto es, todo ese trabajo, toda esa intensidad, nosotros esperamos que ustedes la reconozcan como parte de la formación que están teniendo en este programa. Que esto, uno puede imaginarse cosas, y seguramente ustedes al ver errores dicen, sí, pues claro, yo sé este error, o sea, yo lo veo con mis estudiantes, pero que de una manera sistemática tengan la forma de organizar esa información, pues creo que esa es la gran diferencia, y pensar en dificultades y pensar en este tipo de dificultades, en las clasificaciones que se pueden hacer, pues eso ya no, uno no llega a eso desde la experiencia. Entonces, me parece muy interesante la evolución que ha tenido este trabajo desde la sesión anterior, porque es un avance, como les dije al principio, es un paso más hacia esa propuesta que ustedes quieren definir. Entonces, pues buenísimo, o sea, así de entrada se nota la intensidad de trabajo que ustedes tuvieron y la cantidad de información que tienen nueva. Seguramente esta información va a cambiar también en la medida en que vayamos avanzando, pero me pareció muy, muy interesante y muy importante el aporte que ustedes están haciendo con estos temas que escogieron. Bueno, después de alabar de su trabajo, ahora sí voy a mis críticas fuertes. Es parte de terapia, Sí, ¿no? Entonces vamos suave y vamos cambiándole un poquito el tono, no mentira.
voy a tocar temas que también me pareció muy interesante y al igual que los comentarios individuales que están haciendo, me parece muy interesante la manera como están estructurando sus preguntas. Y la manera como esas preguntas les está obligando a estructurar respuestas y argumentar esas cuestiones que son interrogantes para sus compañeros. Entonces, repito, voy a tocar temas que ustedes ya tocaron, pero quiero entrar un poquito más en profundidad en algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, seguramente ustedes ya están identificando cosas, ya están llegando a un nivel de interpretación o de relación de los conceptos que nosotros estamos queriendo compartirles. Pero quiero que profundicemos un poquito más y seguramente vamos a reflexionar de aquí en adelante con lo que viene de trabajo. Entonces, lo primero, bueno, no voy a ir en un orden estricto, simplemente voy aquí con cuestiones tal vez en desorden de las presentaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo acá es un comentario que hizo Valeria y que me pareció muy importante porque esto es clave en este ejercicio que estamos haciendo en este módulo y es la identificación de lo que hace el estudiante. Nosotros estamos previendo acciones del estudiante en las capacidades y en los errores. Entonces, un término, una palabra inadecuado, pues significa muchas cosas. Y en los términos de Valeria, pues sí, es inadecuado que haga una operación o ustedes identifican que lo hizo de forma inadecuada. Pero de forma inadecuada incluye muchísimas acciones del estudiante. Si yo les digo a ustedes, ustedes hablaron de forma inadecuada con respecto a la tarea, seguramente, pues, ¿qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué fue lo que dije mal? Y pudieron haber dicho mal muchas cosas en diferentes momentos, o una cosa en un momento. Entonces, si yo digo que fue inadecuado, pues ustedes seguramente van a quedarse como, pues, pero dígame por qué es inadecuado. O sea, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que dije que no era? Y por eso está interpretando que es inadecuado. Pues pongámonos en el papel de estudiantes. Si en una evaluación ustedes le escriben al final de una tarea, no estoy de acuerdo contigo porque lo hiciste de manera inadecuada. ¿El estudiante qué les va a decir? ¿Qué significa eso? O sea, exactamente, o sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Dónde me equivoqué? Entonces, entiendo el comentario de Valeria en ese sentido y por eso digo que eso es clave. Y yo sé que todo lo tenemos en cuenta. ¿Sí? Entonces, no es que no estemos entendiendo, lo único, creo yo, es cómo lo decimos de una forma diferente. ¿Sí? ¿Cuál es el término que tengo que usar para poder expresar lo que quiero expresar? ¿Listo? Bueno, entonces, con inadecuado, ¿qué es? Que representó de una forma particular, que operó de una forma particular, que el resultado no tiene la característica. Entonces, en la medida en que pensemos con más detalle qué es lo que hace el estudiante, pues esa palabra general de inadecuado, o hay otra palabra, por ejemplo, comprensión, que esas son las dos palabras grandes que estoy seguro, repito, que ustedes tienen claridad de qué es lo que quieren decir, pero para un lector externo, para una audiencia externa, pues eso va a generar una cantidad de interrogantes. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir nosotros mismos identificando esas palabras que son generales y que tenemos que aterrizar un poquito. Y que seguramente, como muchas cosas, en la medida en que va pasando el tiempo, vamos identificando cómo lo podemos arreglar. Entonces, inadecuado. ¿Por qué inadecuado? Pensemos en responder esa pregunta. ¿Por qué es inadecuado? Porque esto no corresponde, porque esto no corresponde. Y en matemáticas, en nuestro tema, específicamente, ¿cómo decimos que no corresponde? ¿Listo? ¿Qué es lo que hace? Acciones. Acción del estudiante. Listo. Entonces, bueno, ahí también toco el tema de qué significa comprensión, es en el mismo sentido. ¿Qué queremos decir cuando comprende? ¿Qué usa? ¿Qué usa bien? ¿Qué significa usar bien? ¿Qué significa usar mal? Y al pensar en esas cuestiones, pues seguramente las reacciones van a ser diferentes. Bueno, me parece muy bien esa reflexión sobre las tareas prototípicas, el identificar que
con esta intención de encontrar dificultades, las tareas prototípicas quedan cortas, esas tareas prototípicas, esa primera versión de tareas prototípicas quedan cortas. Me parece buenísimo el ejercicio de mostrar cómo solucionaron las tareas, porque eso da mucha información. Entonces, cuando yo estoy diciendo es que el estudiante, en lugar de hacer esto, hace esta otra cosa, o esa palabra general de confunde, entonces cuando estamos viendo la solución de la tarea, ya sé qué es lo que quieren decir. Claro, aquí están quitando, están haciendo esta diferencia, están restando el estudiante, qué es lo que está pensando en ese momento cuando hizo eso. Pero ese desarrollo de la tarea es lo que me permite aterrizar y concretar esa acción que yo estoy viendo del estudiante. Ya no es un supuesto, ya no es algo que tengo en la mente, simplemente que me imagino que hace esto. Pero cuando está redactado, cuando está escrito en el papel, cuando está plasmado, se identifica de una mejor manera eso que queremos decir. Me adelanto unos módulos para decirles esto que el grupo de Natalia presentó. Esto es lo que ustedes van a tener en un par de módulos después de la implementación. Van a tener las tareas de sus estudiantes, así como nos lo presentó en este grupo, y van a tener que marcar, mire, recuerden que cuando yo decía que el error era este, mírenlo, aquí está. Entonces, esto es lo que el estudiante hizo, esta es la acción, esto fue lo que escribió, y eso es a lo que yo me refiero con este error. ¿Listo? Entonces, cosas concretas. O sea que ese ejercicio en el que les hemos insistido desde el principio, me parece buenísimo que lo muestren, porque eso forma parte de eso que yo les decía en la presentación anterior. Estas presentaciones son muy interesantes cuando ustedes nos cuentan qué hicieron para obtener la información que nos están presentando. Entonces, buenísimo me parece el ejercicio. Yo sé que todos lo tienen, pero quiero hacer énfasis en la importancia de tener escritas la solución de las tareas. ¿Listo? Bueno. Otro comentario tiene que ver con la redacción de las dificultades. En el documento de los apuntes nosotros decimos, la idea es que estas dificultades estén redactadas de tal manera que tengan una relación directa con el tema de las matemáticas. Entonces, hay dificultades que son muy generales en su redacción. Repito, no estoy diciendo que en el nivel de profundidad que ustedes entraron con las dificultades y con los errores, porque evidentemente ustedes tienen mucha información. Es redacción. Y volvemos al tema de siempre. ¿Será que como lo estoy siendo claro? Si estoy transmitiendo lo que quiero transmitir. Entonces, una redacción muy general de una dificultad, pues me va a dejar, bueno, pero ¿esto qué significa? Dificultades con la representación. ¿Y con la representación de qué? Específicamente con qué. Entonces, dificultades con la representación es una dificultad de este tamaño. Pero dificultades con la representación de la fracción en tal cuestión, entonces estoy cerrando esa dificultad al tema de las matemáticas que yo estoy trabajando. Y los errores, pues por supuesto, me van a ayudar a restringir o a delimitar mejor esa dificultad y entonces me va a ayudar a hacer mejor el trabajo más adelante. Algo que no escuché en su discurso en las presentaciones, pero yo espero pues si lo encontraron, está en los documentos, y es esa información sobre las dificultades se la encontraron, por ejemplo, en una revisión de literatura que hayan hecho. ¿Sí? Pues no tenemos que inventarnos las dificultades. Hay mucha literatura que puede hablar de dificultades de aprendizaje de los estudiantes con un tema en particular. Entonces, si no lo encontraron, pues pueden buscarlo y es posible que eso ayude mucho a concretar más esas dificultades. Entonces, busquemos en la literatura. Hay gente que ya ha hecho trabajos con respecto a esto. Pues apoyémonos en eso y decimos, encontramos en la literatura estas dificultades y encontramos que esto nos sirve para concretar mejor nuestra propuesta. Entonces, listo, perfecto. Están en la literatura, lo podemos usar. ¿Listo? Nuestra experiencia, perdón, pues también cuenta, claro que sí. Pero no olvidemos que ya mucha gente ha hecho muchas cosas, perdón. Entonces podemos hacer uso de eso. Esto ya lo dije. Aquí hay esto tiene que ver con las dificultades y con la redacción. Apropiación del concepto, y en una explicación entendí algo como lo que quieren decir es que el estudiante puede tratar la fracción como una razón o como una proporción.
y creo que esto tiene que ver con una pregunta de Jesús de si esa dificultad está bien ubicada en esa categoría en que seleccionaron. Esto puede ser un poco difuso, si una dificultad está ubicada en una categoría o en otra categoría. ¿Sí? Puede ser un poquito difuso, no hay problema. Esto no va a ser una camisa de fuerza inicialmente. Lo que queremos es tener claridad de qué es la dificultad y cuáles son los errores que están representando esa dificultad. Luego, yo voy a hacer un par de comentarios ya específicamente a los grupos, pero luego la idea es que volvamos a esta idea de clasificación de dificultades y con la información que concretemos en este módulo, seguramente al final, en la cuarta actividad, vamos a decir, hicimos este trabajo e identificamos que esta dificultad que inicialmente la habíamos ubicado en esta categoría, con el ejercicio que hemos hecho, pues sí corresponden los errores a esta dificultad, pero esta corresponde más a esta otra categoría. ¿Vale? Entonces, lo dejo simplemente ahí para que después, en la medida que vayamos avanzando, encontremos más características de estas categorías, para no enrollarnos ahora con el tema. En el documento de los apuntes hay unos anexos que dan más información sobre las dificultades y los errores asociados a esas dificultades. Entonces, no porque hayamos terminado esta actividad significa que no vamos a volver a revisar esa información, porque vamos a tener que volver a ella. Vamos a regresarnos a esa información. Entonces, le recomiendo nuevamente una leída a los anexos y con una segunda leída es posible que se interprete de forma diferente. Eso es lo que sucede con la lectura y con la escritura. Cuando leemos una segunda vez, podemos sacar más ideas. Cuando revisamos nuestra escritura una segunda vez, podemos pues fijarnos en errores o cambiar las ideas porque nos damos cuenta que no están bien escritas. Bueno. Esta otra cuestión sobre medir las expectativas del tipo afectivo. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo es una previsión. Estamos imaginándonos cosas de estas acciones del estudiante y tenemos unos propósitos con nuestra propuesta. Las expectativas de tipo afectivo son propósitos. Nos gustaría que con esta propuesta el estudiante tenga estas cuestiones de tipo afectivo desarrolladas o que alcance a interesarse, a motivarse, a participar libremente, bueno, etc. Todas estas cosas no las podemos medir ahora, porque no estamos trabajando con los estudiantes. Eso formará parte de módulos posteriores y análisis posteriores. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a trabajar en instrumentos que nos van a permitir recoger información sobre esas interpretaciones de los estudiantes en términos de lo afectivo. ¿Estaban motivados? ¿Sí logramos que se motivaran? ¿Sí estaban interesados? Entonces, vamos a tener instrumentos más adelante que nos van a permitir agarrar esa información y que no quede solamente como el supuesto de nosotros. Y como vamos a hacer una intervención, entonces el estar sentado al lado del estudiante o el estar hablando con el estudiante me va también a retroalimentar sobre esa situación en particular. Y esa va a ser la manera en que vamos a concretar cómo medimos si alcanzamos o no esas expectativas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora no lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en análisis posteriores. Y aquí voy a tocar la pregunta sobre si el concepto que vamos a trabajar, si la noción que vamos a trabajar con los estudiantes, aunque sabemos que no está en el currículo, aunque sabemos que no está en el plan de área, aunque sabemos que no están en los estándares para el grado que nos toca, ¿será que incurrimos en algún error muy grave si decimos vamos a trabajar el inverso aditivo, pero yo no estoy viendo enteros? ¿Será que vamos a complicarnos con eso? Entonces, mi respuesta no va a ser sí, sí ni no, sino mi respuesta va a ser más en términos de lo que hacemos con los estudiantes. Y al final, espero que ustedes no tomen una decisión, sino ustedes me digan si está bien o no está bien. ¿Listo? Igual no significa que esté pasándome por el ladito de la pregunta y de la respuesta de sí o no, sino que quiero que lo reflexionemos un poquito, ¿vale? Pero quiero que lo pensemos de la siguiente manera. Si yo estoy trabajando con un estudiante, un concepto de matemáticas, ¿le tengo que decir cuál es ese concepto formal de las matemáticas para que él me entienda? ¿Es necesario empezar por el concepto? ¿Es necesario empezar por una definición? No.
¿cierto que no? Como nosotros hemos planteado el aprendizaje, no nosotros, digamos, no nos hemos inventado esto, sino que nosotros tenemos una postura sobre la utilidad de las matemáticas como una herramienta para solucionar problemas, ¿sí? Entonces nosotros cuando estamos trabajando con los estudiantes nos damos cuenta que ellos abordan las tareas, ustedes lo mencionaron, de una forma diferente, como a ellos se les ocurre, ensayo y error. Nosotros esperando que usen una proporción, una razón, que digan, no, lo que pasa es que esto está en razón a tanto por tanto con esta situación. Pues ojalá nosotros dijéramos, wow, sí, listo, el estudiante entiende. Pero si le decimos cuánto le falta a tal valor para alcanzar este otro valor, y comienza, espera, ya le digo, comienza a hacer cosas que nosotros no estamos esperando que haga, pero él está usando lo que sabe para resolver el problema, pues está bien. El ensayo y error es una estrategia válida. Entonces tenemos que considerarla. El ensayo y error es una estrategia, pero en esa estrategia de ensayo y error, el estudiante está usando conocimiento que tiene sobre las matemáticas. Y muchas veces nosotros usamos conocimiento matemático sin saber conceptualmente cómo se llama, conceptualmente cómo se define. Entonces, si para un niño resolver una situación por ensayo y error, va a encontrar que le tiene que restar a un número cierta cantidad para encontrar esta otra cantidad, podemos pensar, el niño está usando el inverso aditivo. ¿Pero el niño sabrá qué es el inverso aditivo? Pues no, conceptualmente no va a saber qué es eso. Pero va a tener una noción con lo que sabe de las matemáticas y esa noción le va a llevar a pensar que si resta la misma cantidad, pues va a quitarse el problema de tener esa cantidad ahí donde la tiene. ¿Sí? Entonces, la noción, la idea es que la noción le sirva al niño para solucionar un problema. La conceptualización de ese concepto habla de una cosa muchísimo más grande, y ustedes ya esto lo saben perfectamente, y es, un concepto se va construyendo. ¿Un concepto de qué se construye? Se construye de diferentes representaciones de algo, de diferentes usos que le puedo dar a ese algo. Entonces, un concepto, nosotros estamos formando concepto todo el tiempo, y estamos alimentando esa idea que tenemos de algo, y con diferentes situaciones, con diferentes experiencias, nosotros vamos acumulando esa información para llegar a un concepto. Entonces, cuando los niños están trabajando las matemáticas, no necesitan saber formalmente qué son, cómo se definen, cómo se representan. Ellos están construyendo ese tipo de representaciones. Ellos están construyendo el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, yo, como profesor de matemáticas, para comunicarme con ustedes, profesores de matemáticas, digo, para esto vamos a usar el inverso aditivo. Y nos entendemos, porque nosotros reconocemos ese lenguaje. Pero con los niños no vamos a decirles, hoy vamos a solucionar estos problemas con el inverso aditivo, porque van a quedar locos. Nos vamos a solucionar estos problemas. Y en la medida en que van avanzando, pues los van a poder solucionar. Entonces, ¿ustedes consideran que es necesario arrancar del concepto para trabajar un tema con los estudiantes? Entonces, estaremos incurriendo en algún error si mencionamos esta propuesta que tenemos. Vamos a trabajar el inverso aditivo, aunque no estemos en grado séptimo, porque en grado séptimo se tiene que ver, o que no lo vamos a ver a escondidas porque estamos en sexto. No pasa nada, ¿de acuerdo? Estamos siendo francos. Le estamos contando a los colegas qué es lo que vamos a hacer. Pero nosotros no vamos tampoco a meternos en una camisa de fuerza, y esta es otra reflexión un poco, digamos, fuera de lo que estamos haciendo en este módulo, pero es una reflexión más en nuestra responsabilidad como profesores. Los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, los planes de área de las instituciones son referentes, no son camisas de fuerza. ¿De acuerdo? Cuando digo esto, lo que quiero decir es, si tenemos la oportunidad de darle a un estudiante la posibilidad de avanzar en su conocimiento matemático, pues no tenemos por qué restringirlo, no tenemos por qué detenerlo. Podemos ver
diferentes cuestiones de las matemáticas sin formalidad que las encasillen en un grado determinado, en un periodo determinado, en un estándar determinado, en un DBA determinado. Porque las matemáticas llega un momento en que muchas cosas son como transversales. Ustedes aprendieron a sumar en un grado, pero entonces en séptimo ustedes ya no suman porque es que en séptimo no se ve la suma. O ya no multiplican porque usted la multiplicación la vio cuando estaba en cuarto primaria, entonces aquí no vamos a ver multiplicación. No, se ven muchas cosas y se usan muchas cosas. ¿Sí? Entonces lo que quiero transmitirles es, nosotros estamos haciendo matemáticas. Con los niños vamos a trabajar matemáticas. El mejor de los casos es que los niños pidan más matemáticas, que se den cuenta que necesitan más matemáticas y sobre todo que las necesitan porque ven que funcionan. Si lo llenamos a ellos de estructuras matemáticas que no tienen sentido, pues eso simplemente va a ser información que memorizan para una evaluación y después se olvidan de eso y no les va a servir. Entonces, no se preocupen. Entre nosotros, profesores, y esto va a quedar publicado en unos meses, todo su trabajo, profesores que lean su trabajo van a entender muy bien qué es esto. Y la contextualización que ustedes están presentando al iniciar todas las actividades está siendo clara diciendo qué tema van a ver, con qué niños van a ver y qué es lo que esos niños van a usar de eso que ustedes quieren que usen. Y al final, no se va a tratar, por favor, de un chequeo en una lista de, listo, números naturales, chic, ya. Ahora, vámonos por los números enteros. ¿Por qué? Para terminar. Porque lo ideal también que suceda es que unos niños que en primaria trabajaron figuras geométricas, cuando lleguen a ver clasificación de los triángulos, en su interior digan, yo ya vi esas figuras, yo ya sé qué características tienen. Ah, o sea que cuando la figura es así, le puedo poner este nombre. Pero no es que el niño estuvo con los ojos vendados toda la primaria viendo solamente un triángulo y que después se va a maravillar porque le permiten ver otros. No. El niño lo que va a lograr es entender que hay otras maneras de llamar esas mismas cosas y que hay otras características que van a permitirle hacer unas clasificaciones diferentes. ¿De acuerdo? Entonces en la primaria hay muchísimas cosas que no necesariamente saben cómo se llaman ni cómo se conceptualizan. Y la idea es que de manera natural ellos vean que funcionan y que después le pongan el nombre que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para cerrar esto, ¿ustedes conocían el término tarea prototípica antes de leerlo en estas actividades? Pero seguramente cuando se pusieron a buscar tareas prototípicas dijeron, pues esa es una tarea de evaluación. Claro, ustedes la conocían como tarea de evaluación. Resulta que ese tipo de tareas en un momento particular, en una estructura particular de planificación, se llama tarea prototípica. Va a pasar lo mismo con los números negativos. Yo, cuando vea números enteros, esto es un negativo. Esto es simétrico con respecto al 0. Con razón me daba 0 cuando yo lo restaba. Se acabó el problema. ¿Sí? Listo. Entonces, ya para terminar mis comentarios y darle paso a Andrés, la idea es que la construcción de las dificultades y de estos errores, pues va a darse con motivo de solucionar las tareas. Entonces, perfecto que la solucionen. Perfecto que identifiquen si esa solución que están teniendo realmente tiene que ver con su tema. Si hay una tarea que se puede hacer con ensayo y error y no le lleva al niño a estrellarse, recuerdan ese choque cognitivo del que hablábamos la otra vez, sino que se puede solucionar de una forma diferente, entonces la tarea no les está sirviendo para caracterizar el objetivo. ¿De acuerdo? Tendrán que cambiar esa tarea. Tendrán que subirle un poquitico el nivel de dificultad. Pero esto pues va a ir cambiando poco a poco. ¿Listo? Andrés. Gracias, Carlos. Y gracias por responder la pregunta que me botó alguien. Pero bueno, aquí ya tenía, tengo mi interpretación de la respuesta también. Pero ya la diré. Bueno, complementando lo que ha dicho Carlos, empezaría por el énfasis que queremos darle aquí en el programa, y es que el ensayo y el error es la estrategia con la que todos aprendemos finalmente y con la que el conocimiento ha evolucionado. Los humanos hemos aprendido muchas cosas a punta de hacer ensayos y equivocarnos, volver a ensayar y equivocarnos, y si no, pues démonos cuenta de muchos inventos que han funcionado así.
El ejemplo más latente es el del bombillo, ¿no? Tuvieron que primero fallar 99 bombillos hasta que el 100 fue el que funcionó. Entonces, esta idea de que el ensayo de error no lo descartemos, como dice Carlos, es importantísimo. Que lo estamos llevando poco a poco, y es que formalicen o generalicen ese ensayo de error y se dan cuenta que, bueno, el ensayo de error funciona, pero para otras tareas hay otras estrategias más eficientes que el ensayo de error. Entonces, eso me parece interesante, es decir, no lo descarten, pero tratemos de llevar a los estudiantes a que las tareas pongan a prueba a que el ensayo de error es una estrategia, pero puede ser insuficiente cuando tengo una cantidad particular o tengo grandes datos o una representación en particular ya no funciona. Entonces, eso sí me parece muy interesante como lo plantea Carlos, de que tengámoslo en mente y de que así es que muchos hemos aprendido muchas cosas a partir del ensayo del error. El otro punto, como decía también Carlos, complementando sus ideas, es que de pronto estamos acostumbrados a que en las, digamos, ciencias naturales en general o en las mismas matemáticas puras, pues hay teorías que definen todo, que aquí termina esto y empieza lo otro. Cuando Carlos dice, bueno, es que las dificultades son difusas, sí, efectivamente, como estamos en unas ciencias sociales y estamos no en matemáticas puras, sino en educación matemática, pues aquí no tenemos teorías que definen un objeto de forma estricta, sino que estamos viendo modelos. Como ya nos había comentado alguna vez Pedro, pues es que aquí en nuestra disciplina lo que hay son interpretaciones y modelos que conviven unos con otros. Entonces, para lo que el grupo 1 considera una dificultad de interpretación del concepto matemático, para el grupo 2 es otra interpretación y ambas son válidas. Entonces ya depende en cada uno, como decía Carlos, de que logremos poner en el papel lo que tenemos en la mente, que para todos es dificilísimo. Todos tenemos que dar las ideas, pero vaya, escríbalas a ver si los demás compañeros, incluso del mismo grupo o los del otro grupo, las interpretan igual. Después todo está en que logremos, en la medida de lo posible, hacer explícito todos los supuestos que tenemos. Cuando, por ejemplo, decimos lo de no es evidente o no es claro o confunde, o bueno, tratemos de explicarlo lo más detallado posible qué es lo que está confundiendo, qué es lo que no está haciendo bien. ¿Listo? Entonces, pues tener esa capacidad de reconocer que pueden convivir varias interpretaciones o errores o dificultades y ambas son válidas sin ningún problema. No esperamos, como dice Carlos, de que se inventen todo. Hay muchos avances ya, hay trabajos, unidades didácticas sobre las temáticas de ustedes, entonces aprovechen mucho de eso. Y no crean que porque entonces estoy tomando ideas de otro, no estoy contribuyendo al conocimiento, no estoy desarrollando, no, con que ustedes confirmen que un error que un autor dijo, si evidentemente se evidencia en un estudiante o en un grupo de estudiantes, eso es una contribución al conocimiento. O incluso pueden mirar que ese error puede funcionar en ciertas tareas, pero en otras tareas no es un error. Entonces, eso de tomar lo que ya está, pues empecemos desde lo que ya se ha hecho. Entonces, no teman en tomar tareas, en tomar errores, en tomar dificultades de lo que ya existe y a partir de eso, pues empezar a avanzar, a confirmar lo que ya está o, por el contrario, es decir, aquí hay un contraejemplo de que eso no se da finalmente, que siempre los estudiantes confunden los sumandos, por dar un ejemplo, o que siempre los estudiantes tienen dificultad para representar la incógnita. Pues de pronto ciertos tipos de incógnitas causan más dificultad que otras, y eso también es una contribución en el conocimiento de sus estudiantes. Y para ir cerrando, pues a la pregunta, que si podemos abordar conceptos matemáticos, yo diría, tengan en cuenta sus objetivos. ¿Es un objetivo de la unidad didáctica formalizar ese conocimiento? ¿Sí? No solamente podemos usar este lenguaje, sí, podemos usarlo si está alineado. Aquí lo que nos guía a toda la unidad didáctica van a ser los objetivos, por eso tanta la insistencia en que ustedes definan con claridad cuáles son las expectativas que ustedes quieren desarrollar en los estudiantes. ¿Puedo hacer tal tarea? ¿Puedo hacer tal agrupación? ¿Puedo utilizar tal recurso o material? Todo depende de los objetivos que ustedes se propongan. Ya Carlos habló al respecto de, pues, de que podemos hacer muchas cosas y aún sin saber lo que es un concepto formal. Entonces, siempre que tengan esa inquietud, podemos hacer tal tipo de tarea, podemos manejar tal concepto, pues tengan en mente, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Nuestro objetivo es formalizar ese conocimiento o lo podemos abordar sin necesidad de formalizarlo? Pues todo está en relación con sus objetivos. ¿Listo? Tengan muy presente siempre cuando tengan que tomar una decisión frente a su unidad didáctica, es cuáles son nuestras expectativas. Y eso es lo que va a regir sus decisiones para la unidad didáctica. Eso les va a facilitar muchas decisiones en torno a la unidad didáctica. Y evidencia efectivo, pues van a encontrar muchos ejemplos.
me parece bien que se han tomado el tiempo el grupo 1 de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para evidenciar el interés? Pues hay muchas estrategias de pensar cositas muy pequeñas pero evidentes. Por ejemplo, yo como evidencio el interés de mis estudiantes en este momento, si me están mirando, si me están escuchando, si llegan a tiempo a clase, si entregan a tiempo los trabajos, si participan en clases, son algunas evidencias, digamos, tangibles de lo que puede ser algún tipo de expectativa afectiva. No la vamos a sustituir porque pues el interés o la comprensión, como decíamos ahorita, bueno, yo como evidencio de que están comprendiendo algo, pues hay que empezar a buscar pequeñas evidencias que le den de alguna forma una idea al profesor de que si se va por buen camino o por el contrario no se está logrando ese propósito. Y listo. Y por último, a modo de regaño, recuerden que en esta actividad tienen que compartir el enlace a una carpeta de Dropbox con lo que va a ser de aquí en adelante los documentos complementarios. Entonces, espero que en el transcurso de ahorita a la mañana, quienes no me han enviado el enlace, pues que creen la carpeta y me envían el enlace al correo diciendo, Andrés, este es el enlace y lo que hago yo es publicarla en la página de documentos complementarios. Entonces es importante que anexen, por ejemplo, yo vi que el grupo 2 envió el listado. En este caso no hay necesidad de que envíen el listado. Me envíen a mí el enlace y con eso lo publico y sus compañeros también pueden hacerles comentarios. ¿Listo? Entonces, tanto el grupo 1 como el grupo 2, hacerme llegar ese enlace para que también Carlos, cuando vaya a revisar, pues no afecte su nota, porque si no están los documentos completos, pues se va a ver afectada su nota. Angélica, ¿tenía la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? No, era en relación a eso, porque nosotros sí vimos una carpeta, pero creo que era de la MAT 8. Entonces, en ese momento, cuando enviamos el listado, decidimos fue enviarlo con el documento borrador. Y ahorita Es sí, que, no sabíamos cómo de pronto activar ese link o esa carpeta en ese espacio. vale. Por si acaso, aquí les hago un ejemplo, les voy a partir mi pantalla y me dice, y les muestro. ¿Ahí está viendo mi pantalla ya? Sí, señor. Sí, Perdóname, Entonces, Andrés, mira, perdona, te interrumpo, Andrés, una pregunta. sí, Carlos. Aquí, ¿esta carpeta es propiedad nuestra o propiedad de ellos? Es de ellos, Carlos. Ellos van a hacer Vale, todas las modificaciones ahí. Entonces, guíense por las etiquetas que están en las instrucciones de las actividades, cómo deben etiquetar cada documento o cada carpeta. En este caso, pues es una carpeta de análisis cognitivo, pero cuando hagamos el módulo 3, va a haber otra carpeta de ese módulo. Ese enlace se va a mantener durante todo el programa. Tienen que compartirlo, obviamente, entre ustedes tres del grupo. Y lo que hacen es subir ahí los archivos y nosotros ya sabemos que ahí está análisis cognitivo, luego van a estar las tareas, luego van a estar las evaluaciones y una cantidad de cosas claramente etiquetadas, ¿listo? Entonces, y mantenerlo actualizado. Ojo, porque eso les puede afectar de aquí en adelante, por eso digo, hoy, por esta actividad, porque sé que tuvieron dificultades en cómo hacerme llegar el enlace, pues entonces me lo envían en el transcurso del día. Pero eso también, ese enlace tiene que estar actualizado, así como las presentaciones y los documentos, antes de las 6 de la mañana del sábado de presentaciones, ¿listo? Porque si no, pues, si en este momento fuera, por ejemplo, Carlos a revisar, pues entonces se afectaría su nota porque no hay comentarios de las nexos de esos trabajos, ¿listo? Entonces, mira, aquí ustedes colocan su carpeta, y aquí les aparece el icono. Voy a colocarlo acá, mira. Aquí aparece ese icono, copiar vínculo. Entonces, es el que me tienen que enviar. Mira, eso aparece un enlace que dice www.dropbox.com y todo el resto de código. Ese es el que me tienen que copiar y enviármelo a mí. Y eso hace que la carpeta sea pública. Entonces, cualquiera de nosotros luego le da doble clic a ese enlace y todos podemos acceder. El tutor, el formador, o en su defecto, o incluso Karina cuando pues quieran complementar alguna presentación de ustedes y más informe, comparte tal archivo, pues Karina puede acceder sin problema. ¿Listo? Entonces, Andrés, esa es la forma. Señor. Sí, con respecto a nosotros y esto, nosotros te enviamos, o sea, yo creé una carpeta, pero le puse, por ejemplo, Mac 9 Grupo 1 y ahí agregar documentos, o no sé, te veo acá que es una carpeta por actividad, o sea, ¿cómo es? No, Disculpa. este es mi ejemplo esa es la forma que yo administro. Ah, ok, Pero ustedes tienen ok. que tener una que se llama análisis Se cognitivo. llama Esa es la análisis carpeta que vamos a cognitivo, empezar a... ok. Exacto. Y ahí aparece, entonces, dentro de esa carpeta están los archivos que le pedimos. En este caso está un archivo de expectativas, de conocimientos previos, de las tareas prototípicas. Se van a ir armando esos archivos
por separado. Tienen que, por favor, verificar la actividad. En actividad dice qué archivos se van cargando en cada actividad. Y lo que también pueden hacer es crear dentro de ese archivo, pues la sugerencia que les hacemos es una carpeta que se llame versiones previas para que ustedes tienen sus actualizaciones. Y entonces tienen guardado que hicimos en actividad 3.2, pero que modificamos en la 3.3. Entonces ahí no se pierde el historial de todos los cambios que han hecho. Es, por favor, con todos los archivos que ustedes hagan, no, en este caso van a compartir solamente los anexos, pero por ejemplo, guarden las versiones de sus borradores, de sus presentaciones. Todo eso es importante porque cuando estemos en el módulo 8, listo, nos toca escribir el documento final. ¿Qué fue lo que dijimos en el módulo 2 y que luego modificamos en el 5? Guarden todas las versiones de lo que han hecho. Que a veces vamos a retomar, a veces vamos a mejorar, a veces todo eso, por favor, bien guardadito todo el Andrés, historial. te acabo de Al menos hasta cuando se compartir gradúe. el link de nosotras para que por favor si algo verifiques si te deja ingresar. Listo, perfecto. Yo te confirmo si... Porque te iba a escribir, te iba a decir eso, que el link de documentos complementarios no estaba habilitado porque a nosotros nos pasó que se aparecía el de un grupo de Omar Santana, que es de la MAT 8. Estaban todos los Listo. documentos de ellos. Y fuera de eso, cuando voy a tratar de mirar el documento final de esta actividad, no me deja entrar. No sé si es que tú lo tienes deshabilitado. Ya actualizaron este momento. Sí, también Karina me hizo caer en cuenta de que yo había actualizado aquí en mi computador, bueno, en el computador del salón, pero ya por favor, recarga nuevamente la página, ya debes tener acceso a la presentación y el documento final. Sí, Karina me hizo caer en cuenta en el receso de eso. Listo. Bueno, no sé si hay más comentarios de esta actividad. ¿Alguna otra Sí, yo tengo pregunta? una inquietud que nos surgió a partir de los comentarios de nuestra tutora y de, pues como en general. Cuando uno habla de un conocimiento previo, ese conocimiento previo se da por sentado idílicamente que ya está perfecto, o sea, eso no puede generar algún error, no sé cómo explicarlo. Nos sucedió que nosotros poníamos que de pronto yo ya tenía que tener el concepto de razón y en uno de nuestros errores habíamos puesto precisamente que podían confundir el antecedente con el consecuente. Entonces, nos sugería nuestra tutora que nos decía que si al fin no era un concepto previo o qué. Entonces, pues desde la realidad del aula, uno sabe que a pesar de que sea un concepto previo, como lo dice Carlos, de que yo aprendí a multiplicar o algo en tercero, no quiere decir obligatoriamente que de pronto eso no vaya a hacer que incurran errores, ¿sí? Entonces, no sé, nos generó como esa inquietud porque en el momento que estábamos revisando pues todo lo que tocaba modificar algo en el documento, generamos esta discusión precisamente donde hablábamos y decíamos que la realidad es que a pesar de que de pronto un estudiante ya tenga que tener conocimiento en este momento de tal cosa, no obligatoriamente lo va a tener bien o no por eso quiere decir que no pueda generarse un error o una dificultad a partir de eso. Entonces, no sé, como para que de pronto me den claridad al respecto. Vale, mira. Ay, yo también quiero complementar la pregunta. Es que es casi igualita. O sea, también estoy de acuerdo con Natal. Nosotros también tuvimos esa duda porque no estábamos seguros sobre si había que plasmar o diseñar dificultades y errores relacionados con los conocimientos previos. Nosotros lo hicimos, pero todavía nos queda la duda de si debíamos hacerlo. Por ejemplo, con lo de las llevadas y Valeria, la pero posicional. nosotros vimos, ¿en dónde fue que vimos que estuvimos buscando y había... En las preguntas frecuentes decía que a partir de los Exacto. conocimientos previos podíamos determinar qué errores o sea, cuáles son los errores que podrían incurrir los estudiantes. O sea, nosotros lo hicimos porque lo vimos en las preguntas frecuentes, pero todavía nos queda como esa duda, o nos gustaría que como que la reafirmaran. Vale, yo creo que aquí hay que tener clara la relación entre errores y capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué quiero hacer esta distinción? Recuerden que las capacidades es lo que los estudiantes van a desarrollar durante la unidad didáctica, ¿sí? Este tema de capacidades ustedes lo están definiendo con las tareas prototípicas, porque el papel de la tarea prototípica es el punto que me demuestra que el estudiante sabe el tema, ¿de acuerdo? Y la sesión pasada que nos vimos, yo les hacía un ejemplo, traté de mostrar un ejemplo de que se imaginaran una línea en el que los conocimientos previos eran el punto de partida y esas
esa solución de esa tarea era el punto final. Entonces, los conocimientos previos son un tipo de capacidades, pero esas capacidades se desarrollaron en temas previos a que ustedes quieren tratar. Eso como introducción para ya completar la respuesta. En ese sentido, si el estudiante tiene un conocimiento previo, significa que ya desarrolló ese conocimiento y que ya tuvo la oportunidad de incurrir en errores cuando desarrolló ese conocimiento. Por ejemplo, errores de adición. El estudiante va a sumar. El conocimiento previo es que ya sabe sumar. ¿Puede tener errores al hacer sumas o al adicionar? Sí, claro que sí. Puede incurrir en errores al hacer sumas, pero la suma o la capacidad de sumar no forma parte de lo que yo quiero que el estudiante aprenda. No forma parte de esas capacidades, digamos, deseadas para desarrollar. Eso por un lado. ¿Puede equivocarse? Pues claro que sí. O sea, si yo les digo en este momento 9 por 7, alguien puede tardarse 2 segundos mientras comes 9 por 7. Ah, ok. Ese par de segundos que se tarde, se puede equivocar. ¿Sí? Pero es una reacción natural. O sea, no es una cuestión que me digan, si yo les digo 9 por 7, algunos de ustedes me digan 48. Y esté convencidísimo de que es 48. Ese es un error que me está diciendo que ese conocimiento previo realmente no es conocimiento previo. ¿De acuerdo? Entonces, los conocimientos previos es lo más básico que yo puedo identificar que le va a permitir al estudiante abordar el tema. Y aquí es donde vuelvo a hacer claridad con los puntos en esta línea. Y es conocimientos previos es lo más básico que el estudiante necesita para abordar el tema. No es lo que necesita para solucionar mi tarea prototípica, que lo va a necesitar, sí, eso está allá atrás, pero no es algo clave para solucionar la tarea prototípica. Entonces, lo que yo entiendo del ejemplo que Natalia está compartiendo, pues es que ese error que están explicando tiene que ver con el tema. O sea, es parte, digamos, es un insumo importante del tema. Si un estudiante incurre con frecuencia en ese tipo de error, significa que realmente no es un conocimiento previo. ¿Sí? Además, un error es algo espontáneo, pero es algo que se produce, digamos, de manera reiterativa también. Una equivocación es diferente. Un lapsus es diferente. Un estudiante puede tener un lapsus haciendo una multiplicación. Eso, si le sucede una vez, un par de veces, pues no pasa nada. Pero si yo estoy pensando que mis tareas prototípicas, el estudiante se equivoca a multiplicar aquí, se equivoca aquí también, aquí también, aquí también, aquí también, entonces, ojo, eso ya no es un lapsus. Eso ya es un problema y esto se convierte en una dificultad, entonces tengo que ver cuál es la dificultad que está asociada o que mejor que reúne todos esos errores. Entonces, los conocimientos previos son muy básicos, ¿de acuerdo? Se pueden presentar errores de esto en el transcurso del desarrollo de una tarea prototípica, pues yo diría, si es la tarea prototípica al finalizar todo, absolutamente todo, no tendrían por qué. No tendría por qué presentarse, porque se supone que el estudiante ya tiene dominado eso. Que en la práctica pueden tener un lapsus, sí, pero eso no va a ser un error asociado a esa capacidad específica que yo estoy esperando que el estudiante desarrolle. ¿Sí? ¿Sí me explico con eso? Entonces, eso, si nosotros estamos viendo con mucha frecuencia o vemos que es muy importante este error y que queremos que el estudiante incurra en este error porque eso forma parte del desarrollo de ese conocimiento, entonces ya no es un conocimiento previo. Lo tenemos que sacar y es algo que nosotros vamos a trabajar con nuestra unidad didáctica y queremos que aprenda sobre eso. Entonces se convierte en una capacidad que va a estar metida entre mi tema de las matemáticas. ¿Sí? Entonces no me voy a preocupar por errores al sumar, errores al restar, si esos forman parte de esos conocimientos previos. Diferente es entonces si yo pongo como conocimiento previo, por ejemplo, suma y multiplicación, y estoy viendo potenciación, pues entonces me voy a centrar en los errores relacionados con la potenciación, que es lo que yo voy a trabajar. Ya no me va a preocupar los errores allá aditivos o multiplicativos, porque el niño ya esto ya lo sabe. ¿Que se puede equivocar aquí? Sí, no pasa nada. Aquí lapsus, lapsus, lapsus. Pero no forma parte, digamos, central del tema. ¿Sí? ¿Sí les ayudo con esto? Yo solo agregaría, Carlos, en esta parte del módulo vamos a identificar los conocimientos previos.
pero entiendo la preocupación de Natalia cuando dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer cuando vamos a empezar la unidad didáctica y están incurriendo en esos errores de que definitivamente asumíamos que era un conocimiento previo, pero nos damos cuenta que van a hacer las tareas y no los tienen? Pues en el módulo 5 vamos a hacer lo que se llama la tarea diagnóstica. Y ahí vamos a identificar si efectivamente estos estudiantes tienen esos conocimientos previos y si no los tienen, qué medidas vamos a tomar antes de aplicar la unidad didáctica. ¿Listo? Entonces, pues es tan importante en este módulo que consideramos un conocimiento previo: sumar, multiplicar, dividir, representar de una forma, de la otra. Y antes de aplicar la unidad didáctica, vamos a hacer una prueba diagnóstica y vamos a mirar, bueno, si tiene este conocimiento previo que para poder desarrollar bien las tareas lo deben tener. Entonces, más adelante hace parte del proceso también del diseño de tareas, que es en este caso pues una tarea de evaluación para diagnosticar si tiene ese conocimiento previo y tomar las medidas del caso. Entonces, ustedes van a diseñar más adelante una tarea diagnóstica y van también a diseñar qué acciones vamos a tomar con los estudiantes que no tienen esos conocimientos previos. Entonces, seguramente habrá que hacer algunas actividades para complementar eso que no tiene, que no domina una representación, o que no manipula bien un material, o que no tiene dificultades con ciertas propiedades. Entonces, eso también creo que también les da la tranquilidad a ustedes. En este momento, identifiquemos los conocimientos previos y más adelante vamos a diseñar una tarea diagnóstica para identificar si lo tienen o no lo tienen. Listo. Bueno. Muchas más gracias. Comentarios. Ok. Más comentarios, más preguntas de la actividad 3.2. Listo, Carlos. Entonces, si quieres, nos presentas actividad 3.3. ¿Tienes cerrado tu micrófono, Carlos? Creo que está dando toda la explicación de la actividad 3.2 y... Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer en la actividad 3.3. Quedó clarísimo, Carlos. Muchas gracias, de verdad. Pues muy fácil hoy. No, con esa recomendación es imposible no sacarse 5. Yo creo que... No, yo no lo repito porque esta vaina está muy fácil. Ya. No, yo creo que para qué repetirlo. Creo que no lo vamos a tener ni que hacer, ya, o sea, ya 5 para todos. Ya lo tienen casi listo. Sí necesito un documento para oficializar esto, entonces sí lo van a tener que escribir. Pues creo que no puedo compartir esto acá, Andrés. No sé qué pasó con mi... Vale, tranquilo. Quería compartir... A una película, ¿ustedes han visto Forrest Gump? Cuando le preguntan, ¿y cómo te fue en la Segunda Guerra Mundial? ¡Pum! Se va el micrófono. Y como les he dicho, así me fue en la Segunda Guerra. No, quise compartir el iPad para explicar lo de las tareas y aquí bloqueé algo. Dame un momento que estoy otra vez retomando el módulo y ya. Aquí está la actividad 3.3. Listo, ahora sí ya. Listo, ahora sí se puedo compartir. Listo. Listo, ya vemos tu pantalla. Vale, ahora sí, ya. Bueno, entonces, no es en balde el hecho de tener ya una cantidad de trabajo acumulado. O sea que ya tienen buena parte de los insumos para esta actividad otra vez. Aquí espero que hayan visto la secuencia de esta actividad, la coherencia que tienen estas actividades en términos de la información que están generando para la actividad siguiente. Entonces, esta actividad 3.3 que se llama caracterización de un objetivo, va a reunir la información que ustedes ya han logrado consolidar. Esta información que son, pues, son los objetivos de aprendizaje, son las capacidades y son los errores. Porque esto va a ayudarme a consolidar la caracterización del objetivo, porque lo que vamos a hacer es reunir toda esa información en un esquema que nosotros llamamos grafo de objetivo de aprendizaje. Entonces, para poder concretar esto en un grafo, en un dibujito que nos represente eso, pues vamos a tener que organizar la información de las capacidades en algo que llamamos secuencias de capacidades. Esto lo trabajamos en el taller inicial. Entonces, si recuerdan,
La idea es que estas capacidades las vamos a etiquetar, ya están etiquetadas, son listados. Las estamos etiquetando con la letra C y un número. Y los errores también están etiquetados con la letra E y un número. Entonces, esos listados que ustedes comenzaron a organizar, y como ya lo dijo Andrés, es importante que nos compartan, son ese insumo que van a organizar para simplemente presentarlo de una manera más clara en estos términos. Entonces, lo primero, análisis de las tareas prototípicas del objetivo. Entonces, para cada tarea prototípica de las que ustedes presentaron el día de hoy, ya las tienen solucionadas. Entonces, es determinar los caminos de aprendizaje de la tarea. Entonces, ¿qué es un camino de aprendizaje? Recuerden lo que vimos. Arranca con una capacidad, aquí está interpretando información, esa es, digamos, la que reúne o la característica de todos estos grafos, y comienza a realizar unos procedimientos. Entonces van a ir encadenando procedimiento tras procedimiento cuando hay una posibilidad de continuar resolviendo esa tarea de una forma diferente. Entonces ese camino se bifurca, entonces voy a tener dos líneas nuevas, dos caminos, y entonces cada uno de ellos va a tener unos procedimientos específicos. Entonces al final lo que vamos a hacer es representar la solución de una tarea en términos de esos caminos. Y esos caminos, en principio, son los caminos de las capacidades que luego ustedes van a poder concretar en secuencias de capacidades. Y como está en el documento de los apuntes, en lugar de tener un camino con 10 capacidades, identificamos los procedimientos a que corresponden esos grupos pequeños de capacidades y van a ser las secuencias de capacidades. Entonces van a construir el grafo de esas secuencias. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí. En la segunda parte, entonces, construir el grafo de secuencias de capacidades del objetivo a partir de la información obtenida en la actividad 2.1, que es esta construcción de aquí arriba, y hacer una descripción textual en la que caracterice el objetivo con base en el grafo. ¿Qué significa una descripción textual? Pues que lo que queremos que hagan es que nos cuenten qué es lo que está sucediendo en ese grafo en términos de las acciones del estudiante y cómo esas acciones están representando lo que ustedes están queriendo que el estudiante muestre como conocimiento del tema de las matemáticas, ¿vale? Entonces no es aquí soluciona el ejercicio, aquí encuentra la respuesta y se acabó. No, es aquí hace este procedimiento, aquí hace uso de este conocimiento de esta operación específica, aquí trabaja este sistema de representación, las reglas de ese sistema de representación, por qué son diferentes esos caminos, por qué el camino de arriba es diferente del de abajo. O sea, todo tiene que quedar en el texto lo suficientemente claro para que cuando cualquier persona lea ese texto, entienda que lo que está representado con esos códigos allá arriba son las diferentes formas de abordar esa tarea prototípica. Esa tarea prototípica va a ser un pedacito del grafo del objetivo. Recuerden que para un objetivo podemos tener idealmente pues, más de una tarea prototípica. Entonces, cada tarea prototípica está apuntando a un sistema de representación diferente o a dos sistemas de representación de los 5 que yo tengo previstos. Entonces, ¿cuántos caminos de aprendizaje voy a tener? Pues tantos como representaciones quiera trabajar con los estudiantes, ¿sí? Tantos como operaciones quiera trabajar con los estudiantes. Recuerden que es una caracterización, o sea que voy a describir lo que yo quiero hacer con mi objetivo. Si con mi objetivo estoy diciendo que voy a trabajar 3 cuestiones, pues esas 3 cuestiones deben estar lo suficientemente descritas en el grafo para que se abarque todo el tema sobre esas 3 cuestiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos grafos van a ser? Pues la idea es que vamos a terminar con un grafo por cada objetivo. Pero cada grafo va a estar determinado por las diferentes posibilidades de solución que tengan las tareas prototípicas. ¿De acuerdo? Algo clave acá, que esto formará parte de la reflexión. Y es posible que al momento de juntar las posibilidades de solución de las tareas prototípicas identifiquen que se repiten procedimientos. Y recuerden qué sucede con las tareas que nos llevan a repetir procedimientos. O sea que para resolver esta tarea hice estos 4 procedimientos y para resolver otra tarea resulta que hice los mismos 4. ¿Qué conclusión tenemos que sacar de eso? Que son el mismo tipo de tarea,
Entonces, una de esas dos tareas, pues la tengo que quitar. ¿Por qué? Porque me está generando las mismas capacidades, ¿vale? Entonces, este ejercicio de construir estos grafos les va a permitir ratificar si las tareas prototípicas son suficientes o identificar que algo que ustedes están viendo como clave dentro de lo que el niño tiene que aprender no lo están presentando acá. Entonces, ¿eso a qué los tiene que llevar? Pues o a modificar una tarea prototípica o a plantear una nueva tarea prototípica, ¿de acuerdo? Y por supuesto, esto también les puede llevar a tener cambios en los objetivos, en la redacción del objetivo. Aquí yo creo que vamos a llegar al punto que les mencionaba antes. No es vamos a cambiar lo que queremos hacer, sino vamos a cambiar la redacción de lo que queremos transmitir, que queremos hacer, para que se entienda qué es lo que queremos hacer. Entonces es posible que esa redacción pues se tenga que cambiar, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos a tener que hacer cambios de fondo muy importantes, pues vale, los van a tener que explicar con todo detalle para que se entienda por qué se vieron forzados a hacer cambios. ¿Listo? Bueno, entonces esto es a grosso modo lo que van a tener que hacer. Repito, los dibujitos de los grafos. Si tienen preguntas sobre esto, en el documento de los apuntes hay ejemplos de cómo son los grafos, ¿de acuerdo? Hay unas condiciones, esto ustedes también ya lo trabajaron, lo han trabajado antes, entonces espero que no tengan inconvenientes para construirlo. ¿Tienen alguna pregunta en particular con esta información de la actividad? Carlos. Sí, yo tengo una, Carlos. Dime. Ah, bueno. Dale, Valeria, ladies first. O sea, cuando nosotros hacemos una revisión de la formulación de los objetivos o de las tareas, con base en la retroalimentación que tú nos proporcionas, nosotros la añadimos en la actividad aun cuando no, o sea, la corrección no es consecuencia, por ejemplo, en este caso, del diseño de los grafos, sino, o sea, por la retroalimentación, o tiene que estar relacionada con lo que estamos haciendo en la actividad. No me entendí. Dale, sí, buena pregunta. Ya. Te respondo de la siguiente manera. A ver, yo creo que son dos cuestiones importantes aquí en lo que van a presentar de la actividad. Una, los cambios. Tienen que presentar los cambios, ¿de acuerdo? La cuestión importante de presentar los cambios es argumentar por qué se presentan los cambios. No es, a ver, el hecho de encontrar en un comentario que tienen que cambiar, voy a hacer un ejemplo muy brusco. Si en un comentario dice tienen que cambiar la redacción del objetivo, pues yo lo que espero es que en el documento final no digan es que tuvimos la obligación de cambiar el objetivo porque nos lo comentaron en la evaluación. No, la idea es identificamos que el objetivo no estaba cubriendo tal apartado de este análisis conceptual que hicimos de nuestro tema y por esa razón cambiamos la redacción de esta manera. ¿Sí? Esa redacción, ese cambio, perdón, obedece a la reflexión que están teniendo con respecto a cómo están abordando el tema. Esa reflexión puede surgir de la elaboración de esta actividad, específicamente de los grafos, o que con motivo de elaborar los grafos, revisaron información, digamos, del módulo 2, y al revisar la información del módulo 2, identificaron que les hacía falta eso. O sea, no tiene que ser consecuencia directa y exclusiva de elaborar los grafos. Pero lo que sí tiene que quedar es el argumento de por qué hicieron los cambios, ¿vale? Voy a tratar de decirlo tal vez de una manera más simple. Yo puedo presentar cambios de la formulación de las expectativas de aprendizaje, sí. ¿Qué tengo que hacer? Argumentar qué motivó esos cambios. Si la motivación de los cambios fue, hicimos un análisis de contenido e identificamos que nos hizo falta esta cuestión, ese es el argumento que nos van a presentar. Si con motivo de la realización de las tareas prototípicas identificamos que realmente queremos entrar más en detalle en esta cuestión, entonces por esa razón modificamos la redacción de las expectativas de tipo objetivo. ¿Ok? ¿Te ayudo con eso, Valeria, o muy enredado? Sí, ya un poco más claro. Gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Otra? Sí, yo, Carlos. Vale. Con respecto a los grafos,
debemos incluir todas las capacidades que tenemos ahí. O sea, no puede quedar ninguna afuera, teniendo en cuenta que hay algunas que pueden ser de otras tareas o no sé. Vale, entonces, no es obligatorio que queden todas las capacidades que ustedes han dejado hasta ahora redactadas. ¿De acuerdo? Pero sí es importante identificar por qué quedaron fuera. ¿Por qué? Porque si ustedes ya la tienen descritas, en algún momento fueron importantes. O sea, surgieron de algo, ¿sí? Si al final ustedes identifican que hay una capacidad que no está en el grafo de secuencias de capacidades, pues entonces significa que esa capacidad o que la tarea en sí realmente no está activando esa capacidad. Entonces, pues no la tienen que poner, ¿de acuerdo? No es una camisa de fuerza. Y sí es un buen ejercicio de pronto que queden, pueden pasar dos cosas, que queden estas capacidades como tú lo estás imaginando, que queden por fuera. Entonces tendremos que hacer la reflexión de, bueno, ¿por qué quedaron por fuera? No, resulta que definitivamente esto no es importante en la tarea. Y listo. Pero puede ser que también hagan falta. Y digan, ya que estamos haciendo esto, pues aquí nos hizo falta algo. Entonces ese algo tiene que expresarse con una capacidad. Y en la descripción de esta segunda parte, en esta, perdón, tercera parte de la actividad, lo que sí pueden decir, por ejemplo, es con una frase muy pequeñita, si llega a suceder eso, identificamos que unas capacidades que tuvimos en cuenta finalmente no se activan con las tareas. Por esa razón decidimos eliminarlas del listado. Y listo. ¿Vale? Y sería algo interesante de ver, por ejemplo, en la presentación de la actividad. Ustedes estaban convencidos que hay una actividad que sí se activa y resulta que al final, pues no, o sea que estaban pensando en otra cuestión en ese momento. ¿Sí respondo a tu pregunta, Jesús? Sí, completamente. Gracias, Listo, Carlos. perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces Listo. no olviden entonces los compromisos esta semana. Sí, perdón, Andrés. Sigue, Carlos. Perdón, te interrumpo. Seguramente tú lo vas a decir, pero me adelanto. Yo les recomiendo que usen la hoja de preguntas que está dispuesta, ¿vale? Yo sé que es posible que por tiempo no tengan la suficiente información para redactar una pregunta. Estoy seguro que pueden tener preguntas, pero de pronto no se atreven a lanzarse con una. Pero traten de identificar alguna duda, alguna cuestión particular antes de pasar esa oportunidad de redactar las preguntas. Y lo otro, pues es la reunión de los sábados, lo mismo. Y traten de tener algo identificado que ustedes consideren que es importante para que nos reunamos. Ahora, no es obligatoria la reunión, ¿de acuerdo? O sea, ustedes organizan sus cosas, si no hay preguntas, no hay preguntas, si no quieren reunirse, no tienen que reunirse. Pero sí es nuestro compromiso ofrecer los espacios para que ustedes tengan la oportunidad de aclarar dudas. Y entonces, pues, les estoy recordando que tienen esos espacios y que los pueden usar, pues, si ustedes, por supuesto, lo tienen la necesidad de hacerlo. Listo, Andrés. Listo. Entonces, recordarles a nuestros compromisos, entonces, esta semana, a más tardar el martes, hacer su evaluación por pares, ¿sí? Y subir sus comentarios individuales a más tardar el jueves a medianoche. ¿Listo? Entonces, asumo también, no creo que si no me han escrito, todos les llegó bien su descuento y pudieron hacer su pago sin problema. Listo, perfecto. Era confirmar esa información también que estábamos pendientes de eso. Le voy a pedir por favor al grupo 2, chicas del grupo 2, si nos podemos quedar unos minuticos, hacer unos comentarios breves y listo. Listo, chicos, si no hay más preguntas, entonces un feliz fin de semana, que descansen y estaré pendiente de cualquier inquietud. Andrés, una cosita. Andrés, una cosita, disculpa. Sí, dale. Sí. Con respecto a lo de la carpeta, o sea, nosotros ya te compartimos el link, nosotros subimos unos documentos ahí, pero en un documento tenemos toda la información. Y entonces subimos otro documento donde también está todo. Entonces, hay que separarlos, es decir, como 3 documentos por cada uno de ellos. Es decir, uno expectativas, uno de los objetivos, uno de los...
No, es el No, mismo mira, listado, solo que hay versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. O sea, tal cual como lo tenemos. Ajá, sí, es el mismo listado, solo que ahora, por ejemplo, le vamos a agregar lo de la secuencia de grafos. Ok, sí, pero estaba tomando nota y creo que lo noté diferente. O sea, sí, ya tenemos la carpeta análisis cognitivo y el documento ahí que tiene cada uno de los subtítulos, eso que mencionaste, y vamos a ir creando diferentes actualizaciones. Sí, que lo que va a suceder es que vas a generar un nuevo archivo Ujú. con la información que tenías antes, más Ok. la que se generó con la nueva actividad. Ese Ok, va a ser un perfecto. nuevo archivo. O sea que en este momento ustedes deben tener por lo menos 2 archivos, digamos, ¿cierto? De información que surgió en la primera actividad, surgió una información, en la segunda surgió una segunda, esa es un nuevo documento con los 2, que se llamará, digamos, la versión 2. Para la siguiente actividad va a haber una versión 3, que va a ser la suma o el agregar la nueva información ahora con los grafos, ¿sí? Y en la medida en que vayamos avanzando, se va a generar nueva información que va a generar un nuevo documento. No es que actualicen un mismo documento, porque de repente va a ser interesante o van a necesitar devolverse información para hacer verificaciones. Si trabajan un solo documento y lo que hacen es modificarlo, van a perder la información anterior. Entonces siempre crean una copia del documento y lo etiquetan de una forma diferente como nueva versión o versión 3, ¿vale? Listo. Ok, perfecto. Yo estoy por aquí, quería saludarlos, me da mucho gusto verlos. Ya nos veremos próximamente, pero me alegra verlos a todos y que estén bien y que estén contentos. Esos sí están muy felices en este módulo, profesor. Miren esas caras. Sí, No lo no, pueden ocultar. con este formador, imagínense si no. Listo. Entonces, chicos, un feliz día. Entonces, el grupo nos quedamos unos minuticos y ya. Vale, hasta luego.